Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a su curso acerca de religiones, doctrinas, sectas, denominaciones, movimientos, cultos, religiones mundiales. Gracias por estar aquí y por haber estado aquí durante meses y meses acompañando a este servidor en este recorrido por el mundo, por la historia, conociendo y también analizando con la Biblia todos estos grupos religiosos, todas estas instituciones religiosas que de una manera u otra se identifican con la Biblia o se identifican con Cristo, ellos, ¿sí? Y han convencido a millones de personas a seguirles y nosotros nos vemos en la necesidad de responder bíblicamente a sus enseñanzas, a su estructura organizacional, a su mensaje de evangelio pervertido y hacemos un llamado a todos a que humildemente acepten la revelación de Dios que está en la Biblia, que es una revelación perfecta, porque el Espíritu Santo no hace nada mediocre ni incompleto que haya que complementar con libros o visiones de hombres modernos o de la antigüedad. La Escritura es toda perfecta, segunda de Timoteo 3:16 y 17, y útil para todo lo que el hombre de Dios tiene que aprender para ser justo delante de Dios y poder practicar toda buena obra. No hay ninguna buena obra fuera de la Biblia que nos pueda contar delante de Dios como justicia. Habrá muchas buenas obras en otros contextos, en otros sentidos, en otra parte de la semántica de esa frase. Sin embargo, las buenas obras que nos cuentan como justicia delante de Dios solamente son aquellas donde Dios nos está pidiendo que hagamos aquello. O somos justos cuando nos abstenemos solo de aquellas cosas que Dios dice que debemos abstenernos de ellas. Hoy, amados, y la razón por la que hoy les digo que gracias por estar esta noche, los que están en vivo, y gracias por haber estado todo este tiempo, es porque hoy, como anunciamos en el grupo de WhatsApp, es el último día del curso. Hoy presentamos la lección número 24, que es la última y que se llama el movimiento de los ministerios multiplicadores, o vamos a analizar precisamente ese movimiento en nuestra última lección, que es la de esta noche. La gravedad de lo que es un culto. Recuerde que en Latinoamérica, en el mundo en general, se usa culto de una manera positiva y de una manera negativa. Culto como una reunión donde se alaba a Dios o se adora a Dios. Y culto como un grupo sectario, sobre todo que utiliza técnicas o tácticas de control mental, donde abusan de los miembros. No me refiero a abuso sexual, que podría ser, sino sobre todo abuso psicológico, donde se controla de manera jerárquica a estas personas y se les lleva a hacer cosas que seguramente en otra organización y en otros contextos no harían. Eso es un culto. Entonces, en ese sentido, recuerde que utilizamos el término culto en este curso. No estamos diciendo que cuando los hermanos dicen culto, están cometiendo un gravísimo error. No, culto está bien, es una palabra correcta, pero debido a que, y lo volvemos a repetir porque ya lo hemos dicho, tiene una connotación tan negativa, debido a que a veces tenemos que hablar con personas extranjeras que dominan muy poco el español y estamos a veces predicándoles el evangelio, pues no le vaya a decir, venga con nosotros al culto de esta noche a las 7 p.m. o a las 5:30, porque él no va a entender culto como un momento en el que se reúne la iglesia para alabar o adorar a Dios. Él va a entender que usted lo está invitando a una secta donde le van a pedir que se beba un veneno junto con todos y mueran en nombre del líder. Le va a pedir que se rebele contra el gobierno civil, tomen las armas y mueran en una batalla contra el FBI, etcétera, como veremos en algunas ilustraciones que tenemos a continuación. Así que reinicio la introducción. La gravedad de lo que es un culto ha sido demostrada durante mucho tiempo en grupos que voy a nombrar específicamente porque ya los hemos estudiado a través del curso, siempre con el respeto a sus
seguidores, a sus feligreses, pero con mucho mayor respeto hacia la verdad y hacia la palabra, que es lo mismo. Cultos como los Testigos de Jehová, cultos como los adventistas, cultos como los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos fundadores en ese mismo orden colocamos en esta imagen. Más recientemente también podemos hablar como culto de la Iglesia de la Unificación, conocidos generalmente como los Munis, un grupo verdaderamente tan perverso que voluntariamente o deliberadamente decidí no incluirlo en la lista de grupos que estuviéramos analizando porque es un grupo tan aberrante en sus doctrinas y prácticas y ya tan denunciado y aclarado a nivel mundial que no es necesario que en el poco tiempo del que disponemos para estudiar juntos aquí, cada martes, pues le dediquemos tiempo a ellos. Se puede investigar sobre ellos prácticamente en cualquier libro de historia de las sectas. También el culto de Jim Jones, quien al final logró, como decía en el ejemplo anterior o hace unos minutos, convencer a sus feligreses de que lo mejor era suicidarse todos. Y allí tenemos el famoso suicidio de John Stone, ¿no? También el grupo de los Davidianos, un grupo que seguía a este hombre, David Koresh, y a toda una comunidad que también, esta daba como ejemplo que se rebeló contra la autoridad civil, entró en un conflicto de más de 50 días con la policía estatal, la policía federal. Estaban varias entidades gubernamentales rodeando, asediando ese lugar para poder capturar a estos señores que tenían orden de allanamiento por un montón ya de denuncias. Y pues en un momento dado pues, hubo un estallido, un incendio terrible que pues, mató a muchos de ellos, creo que a más de 70 personas o de 90 personas. Y bueno, hay versiones que dicen que entre las bombas lacrimógenas que tiró la policía más sus disparos con balas reales provocaron el incendio, pero luego algunas investigaciones han demostrado, o aparentemente, ¿no? Porque no las he revisado en detalle tampoco, no estoy calificado para detectar si están mintiendo o no, dicen o concluyen que ellos iniciaron este incendio en 3 puntos en particular en ese rancho, en ese lugar y pues acabando con la vida de muchísimos de ellos. En el caso de Jim Jones, en la imagen anterior fueron 900 seguidores y 90 en el caso de los seguidores de David Koresh. El culto más prominente y destructivo relacionado con la Iglesia del Señor en los últimos años ha sido uno que vamos a estudiar hoy, viene de 1980 para acá. Quiero aclarar que voy a presentar mucha información de los 80 y 90 por aquello de que pues la otra vez alguien entró a los comentarios y dijo que las fuentes que yo presentaba y la información que presentaba ya estaba obsoleta por lo antiguo. Lo curioso es que es una persona que cree en un libro que tiene más de 2000 años de haberse completado y todavía tiene muchos más de haberse iniciado, como lo es la Biblia, y sigue citando la Biblia sin considerarla obsoleta. Eh, pero bueno, encontramos de todo en las redes sociales. El problema no es citar una fuente antigua, el problema es que lo que digas ya no esté vigente o se haya comprobado que es una mentira. Lo mismo en el caso de lo que veremos hoy, aunque vamos a hablar de principalmente una iglesia y un movimiento que inicia en los años 70, se fortalece en los años 90, 80 y 90, y que mucha de la información que traigo este día procede de aquellos años, no significa que la información no sea verídica o que alguien haya comprobado que es falsa. Lo otro que debo aclarar es que este movimiento se ha diluido o ha revivido en otros submovimientos con otros nombres
o debido probablemente a los problemas que ha tenido con diferentes gobiernos a lo largo de la historia, diferentes instituciones o centros de investigación contra cultos o sectas de control mental, ellos han tenido que irse reorganizando, cambiándose el nombre muchas veces. Entonces, no nos llegarán todo el tiempo a nuestra puerta o a nuestra comunidad con los nombres que vamos a utilizar hoy. Yo voy a utilizar los nombres clásicos, sus orígenes, y luego, pues, cualquiera que llegue a su casa, cualquiera que llegue a su comunidad con estos pensamientos, estas ideas, estas doctrinas, ya sabrá que pertenece a básicamente este mismo movimiento. Decía que el culto más prominente y destructivo relacionado con la Iglesia del Señor en los últimos años ha sido el culto de la Iglesia Crossroads y su descendencia, que es el culto de la Iglesia de Cristo en Boston y la ahora denominada Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. No identificamos a este monstruo de dos cabezas como un culto porque somos prejuiciosos o porque les tenemos envidia, porque dice que ellos bautizan mucha gente, porque ellos sí han logrado captar el interés de los jóvenes, etcétera, sino porque incluso F.L. Martin enumera no menos de 6 fuentes, aparte de la iglesia, que identifican este movimiento como un culto. Además, uno de los consejeros de superación de cultos más destacados del mundo, el señor Steven Hassan, ese caballero totalmente no relacionado con la Iglesia de Cristo, quien en su tiempo fue un devoto Mooney, en su libro definitivo contra este tipo de grupos, asociaciones, combatiendo el control, las sectas de control mental, sería la traducción en español, identifica tanto a la iglesia Crossroads, que estaba ubicada en Gainesville, Florida, en los años 70, como también a la iglesia de Boston, que fue la que continuó las ideas de ese primer grupo en esta ciudad en los años 79, 80 más o menos, como veremos a continuación. Los identifica Steven Hassan como cultos destructivos de control mental en la misma línea que los Moonies y que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, como se los conocí la última vez que hablé con ellos. Incluso debo decir, porque esto lo dije hace mucho tiempo, pero voy a repetirlo ahora para darle todavía mayor credibilidad a nuestra investigación y también a lo que hemos dicho y vamos a decir, que cuando este grupo inició aquí en Panamá, empezó a reunirse en el hotel, creo que es Panamá Rey, y ese hotel, en ese hotel se reunían todos los domingos. Pues a ese hotel fue este servidor primero para hablar con el líder en una reunión privada, donde intercambiamos varios más que todo yo le estaba haciendo como una entrevista, escuchándole para precisamente saber si se parecían mucho a lo que yo había estudiado sobre ellos en los años 80 y 90 o se habían cambiado en algunas cosas. Luego accedí a reunirme con ellos un domingo, obviamente luego también me reuní con la Iglesia del Señor y cumplí con la adoración de aquel día, pero necesitaba ir, hermanos, porque era importante para mí por el hecho de que hace algún tiempo atrás les conté que cuando yo fui a la escuela de predicación, este movimiento tenía a un hermano que participó de este movimiento en Boston, regresó a Panamá de sus estudios universitarios, se mantuvo muchos años entre nosotros sin decir nada de lo que había aprendido allá, pero cuando algunos años después se empezó a reunir en mi congregación local donde yo me crié, y cuando yo fui a la escuela de predicación y le encomendaron a él cubrirme dando clases, entonces como él no tenía más materiales que los que había conseguido en aquellos años allá y no tenía ningún entrenamiento formal para enseñar Biblia, excepto lo que él había aprendido allá, el hermano comenzó a dar todos estos estudios.
Cuando algunos hermanos muy preparados en la doctrina de la congregación detectaron que la enseñanza era extraña a la Biblia, me contactaron, me avisaron y pedí permiso en la escuela de predicación para ir los fines de semana y combatir esta situación. Y aparte de combatirla, quedarme otro tiempo para seguir enseñando y evitar que el hermano tuviera que hacer esa labor, viendo el desastre que pudo haber cometido si estos hermanitos no hubieran detectado el asunto. Así que quiero decirles que la última lección la he dejado para el movimiento, que fue mi primera batalla espiritual contra un error dentro de las iglesias de Cristo y que me estaba tocando personalmente a mí y a las personas que en ese momento eran más cercanas a mí en la iglesia. Aunque el culto de Boston se ha separado abiertamente de las iglesias de Cristo, todavía debemos advertir a los hermanos y a otros sobre él. Recuerde que cuando digo el movimiento de Boston, el movimiento Crossroads, el movimiento discipulador, el movimiento multiplicador y todos los nombres que veremos más adelante, pues me estoy refiriendo a la misma gente, sea en aquel tiempo o sea como se llamen hoy. De hecho, hace un tiempo el hermano Maynor Pérez me hizo llegar un material de un grupo que no se llamaba de ninguna de estas formas, pero que toda su explicación, todo su esquema era bastante similar a esto. Por lo que le digo, no necesariamente se llaman como los vamos a estar identificando a lo largo de este curso, de este estudio. Su poder o su base de poder está en los Estados Unidos, pero su objetivo es conquistar el mundo. Entiendo que desde Oregon eh, estuvo Kip McKeon, que fue su más grande líder, y luego estaban ubicados los sucesores de él en otro lugar. Pero bueno, no me quiero enredar y empezar a dar información ahorita tan adelantada que luego no la podamos comprender o que yo luego tenga que volver para atrás a explicar muchas cosas. Pero bueno, el objetivo de ellos es conquistar el mundo, han llegado a muchas naciones, han entrado fuertemente en Latinoamérica, incluyendo seguramente el lugar donde cada uno de nosotros vive, sin importar lo remoto que sea. Muchos todavía se niegan a oponerse a él porque profesan ver en él solo un grupo de jóvenes universitarios, celosos y fervientes que están bautizando a muchas personas y que eso está muy bien. Qué equivocados están. El sistema prospera, sí, pero prospera engañando a las personas, comenzando con el uso del nombre Iglesia de Cristo para atraer a nuestros propios jóvenes hasta que quedan ya esclavizados en su sistema y entonces les enseñan a llamar al grupo por los nombres que sí son de su agrado. Es tanto un culto como una denominación por mérito propio y merece la misma denuncia o exposición que debería darse a cualquier camino falso que se nos presente en el camino. Vamos a nuestro primer punto de esta noche, que tiene que ver con el origen e historia del movimiento, donde le voy a pedir que tenga paciencia porque voy a hablar un rato y espero que me puedan seguir. El movimiento Crossroads, que fue la madre de la iglesia de Boston y de la iglesia de Dios ministerial, tuvo algunas de sus raíces en el antiguo movimiento de evangelismo en el campus universitario de los finales o a finales de la década de los años 60 en Florida, Estados Unidos. Cuando el evangelismo en el área universitaria, que aquí llamaremos campus, porque así le llaman los americanos, cada vez que le diga campus se refiere a las universidades, porque el movimiento está sobre todo enfocado en convertir jóvenes, convertir jóvenes. Ese es su principal objetivo. Cuando el evangelismo en el campus se disolvió en el 1 de mayo de 1970 debido a la oposición de hermanos fieles y la disminución del apoyo financiero debido a esa oposición, un hermano llamado, un predicador llamado Chuck, o le decían Chuck Lucas, uno de los jóvenes en los que influyó mucho el movimiento, él recogió los pedazos de lo aprendido y lo convirtió rápidamente en una secta o en un culto dentro de la Iglesia de Cristo.
Lucas, que sirvió como parte del personal de campo del evangelismo en el campus, fue apoyado como ministro de campus en la Universidad de Florida por la, yo creo que ya no existe, pero la antigua Iglesia de Cristo 14th Street en Gainesville, Florida. Lucas había comenzado su propia escuela para la formación de obreros de campus allí en 1969. En 1973, la congregación construyó un nuevo edificio, cambió su nombre a Iglesia de Cristo en Crossroads y lo nombró a él, a Chuck Lucas, como evangelista. A partir de las doctrinas y prácticas de la congregación Crossroads y su escuela, se etiquetó a la nueva doctrina como movimiento Crossroads. Esa es la razón por la cual se llama así, debido a que la iglesia se mudó a una comunidad o calle llamada así, y entonces al movimiento se le puso esa etiqueta. En 1969 comenzaron a llevar a cabo seminarios de evangelismo, entre comillas, en que como pronto se hizo evidente, estos producían los mismos efectos dañinos en cientos de jóvenes que asistían allí, al igual que los antiguos seminarios de evangelismo en el campus antes que ellos, a saber, trastornos en sus familias y congregaciones de origen debido a las actitudes rebeldes e ideas iconoclastas que recibían. Es decir, convencían a los jóvenes de que pertenecían a un poderoso movimiento espiritual dentro de la Iglesia de Cristo y que entendieran que su familia se iba a oponer a ello, que sus predicadores se iban a oponer a ello, pero que no permitieran que les robaran esta nueva identidad especial que Dios les estaba dando. Así que con esto llevaban a los jóvenes a que de por sí ya de naturaleza la necedad está ligada a sus corazones para ser rebeldes, y estos señores les inyectaban aún más para seguir manipulándolos. Algunos de los predicadores doctrinalmente más liberales entre nosotros para esa época aparecían continua o frecuentemente en estos seminarios de evangelismo, entre comillas. Aparentemente, en algún momento entre 1972 y 1973, Chuck Lucas se enamoró de un libro que fue clave en sus planes, como lo pueden ver allí en pantalla, el plan maestro de la evangelización. Su autor es un sectario llamado Robert Coleman, no es miembro de la Iglesia del Señor, es miembro de una, o era miembro de una denominación, y es considerado por los sectarios como un teólogo y escritor guiado por el Espíritu Santo. Y sabemos qué quieren decir los sectarios cuando hablan de guiado por el Espíritu Santo. En este libro él aboga por una técnica de discipulado, entre comillas, en la que un maestro reúne a su alrededor un pequeño grupo de aprendices con el propósito de transformarlos a su imagen, supuestamente como el Señor Jesús lo hizo con sus apóstoles. Este libro fue listado en el boletín de la iglesia de Crossroads el 21 de septiembre de 1975 como libro de texto para el programa de entrenamiento de ministros del campus. Ministros del campus. Este libro también fue citado por Roger Lamb y Kip McKeon, formados en el movimiento Crossroads, como el plan para su trabajo en el campus de la Universidad del Este de Illinois en 1977. El libro de un denominacionalista, el libro de un sectario, era el libro de texto para estos jóvenes, para estos líderes, para aplicar dichas técnicas. A finales de 1974 y principios del 75, algunas congregaciones de Florida, comenzando en Gainesville, anunciaron el retiro público de la comunión con la iglesia de Crossroads. En noviembre de 1975, parecía que la iglesia de Crossroads había respondido positivamente, ya que emitió una declaración pública indicando que estaba corrigiendo las cosas que habían precipitado los cortes de comunión. Esto trajo gran alegría, pero una alegría que solo duró un tiempo. Y la comunión con las congregaciones hermanas fue restaurada durante ese breve periodo. Todas estas cosas se difundieron ampliamente a través de las páginas de un poderoso folleto de nuestro hermano Ira Rice, el que traducido al español sería
contendiendo por la fe. Poco más se supo sobre la iglesia de Crossroads hasta principios de 1979. El 15 de febrero, en un periódico secular de Florida, se publicó un artículo identificando a Crossroads como un movimiento de escuche, de lavado de cerebro, similar a un culto. Una semana después, una de las más poderosas y sanas publicaciones de la Iglesia de Cristo, como era de las iglesias de Cristo, como era el Gospel Advocate, allí se publicó una serie de artículos que exponían las tácticas de Crossroads y el rastro de lágrimas que estaba produciendo en algunas congregaciones y familias. Desde entonces se publicaron varias ediciones de Contending for the Faith y varios folletos y libros exponiendo sus errores y peligros y los de la iglesia de Boston. Se adoptó una postura totalmente defensiva por parte de los ancianos y simpatizantes de este movimiento, respondiendo también con folletos y libros. Durante los años más poderosos de Chuck Lucas y de la iglesia de Crossroads, aproximadamente entre 1975 y 1985, quizás hasta 200 iglesias y varios cientos de familias fueron divididas por devotos de este sistema sectario, para que entienda el impacto que tuvo. En agosto de 1985, Chuck Lucas fue despedido sumariamente por los ancianos de Crossroads por pecados recurrentes, así lo colocaron en su declaración, pero no especificaron qué pecados eran, y poco se supo de él desde entonces. Kip McKeon, un discípulo de Chuck Lucas y graduado de la escuela de Crossroads, introdujo los conceptos de discipulado de Crossroads en la Iglesia de Cristo en Boston, Massachusetts, en 1979. Se había mudado allí desde el trabajo en campus en Charleston, Illinois, después de que él y su compañero Roger Lamb dejaran de recibir apoyo de la Iglesia de Cristo Memorial Church of Christ en Houston, Texas, el 15 de mayo de 1977, debido a su negativa de cesar sus doctrinas y prácticas antibíblicas. Incluso antes de la caída de Lucas en Gainesville, la iglesia de Boston y su escuela habían comenzado a eclipsarlo y a la iglesia de Crossroads. La escuela de discipulado de McKeon demostró ser aún más magnética que lo que fue la de Lucas en Crossroads. El discípulo demostró ser un líder de culto o un líder sectario mucho más fuerte que su maestro. McKeon mantuvo la filosofía básica de Crossroads, su madre espiritual, pero la desarrolló mucho más de lo que quizá Lucas y la iglesia de Crossroads alguna vez imaginaron. Boston cambió parte de la terminología y la estrategia, como vamos a notar en el contenido de esta lección. La mayoría de las iglesias satélites de Crossroads han sido convertidas o reconstruidas, como dicen ellos, a los programas de Boston, algunas voluntariamente y otras por pura fuerza. Ahora revisaremos algunos detalles sobre este peligroso movimiento. Aquí tenemos los diferentes nombres, porque tienen designaciones de culto, designaciones de secta. La designación Boston Crossroads ha sido explicada ya, pero también se conoce por varios términos, como mencionábamos en la introducción. La iglesia de Boston ha sido llamada el movimiento Neo Crossroads, porque lleva muchas marcas de la filosofía de aquella iglesia en Florida, pero formó una identidad separada de Crossroads. Se le llama también el movimiento de discipulado o del discipulado, porque su principal énfasis está en lo que llaman discipulado, que vamos a explicar posteriormente. Se llama también el movimiento de ministerios multiplicadores, porque produce un rápido crecimiento numérico a través de su metodología de maestro-discípulos. Se le llama también el movimiento del discipulado jerárquico, porque tienen una jerarquía definida. Uno de sus apodos más antiguos es el movimiento del compromiso total. Este es uno de los nombres más característicos y también que ha mantenido a lo largo de los años, refiriéndose al hecho de que
requieren una sujeción y obediencia absolutas, aunque a maestros humanos, en lugar de sumisión al Maestro de todos nosotros, nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro segundo punto, que ya es el segundo punto principal, trata sobre una revisión de algunas doctrinas y prácticas principales dentro del movimiento Crossroads. Vamos a ver, en primer lugar, dentro de estas doctrinas o prácticas, su doctrina y práctica del discipulado, porque esta es la más importante. Es conocido principalmente como el movimiento discipulador. Así que, ¿por qué le dicen el discipulador? ¿Qué es esto del discipulado? Ellos afirman que el entrenamiento de los 12 por parte de Jesús es su modelo de discipulado. Insisten en que un cristiano maduro debe elegir a algunos cristianos inmaduros y enseñarles a seguirlo a él, no a Cristo, sino al discipulador humano. La idea de que alguien después de Cristo y los apóstoles debería usar su entrenamiento como modelo no proviene del Nuevo Testamento, sino de los hombres. No hay un pasaje donde Cristo diga que lo que él hizo con los apóstoles debía seguirse haciendo durante el primer siglo y hasta nuestros días. Este es un concepto promovido por el sectario Robert Kuhlman en su libro El Plan Maestro de la Evangelización. No uno jamás sugerido por el Señor o los apóstoles del Nuevo Testamento. Chuck Lucas lo convirtió en la columna vertebral de su teología de Crossroads, de donde pasó a Boston a través de Kip McKeon. Milton Jones, un miembro de la iglesia, aboga por una versión reacondicionada del mismo plan en su libro Discipulado, el ministerio multiplicador, de la editorial Star Bible Publication Inc. El entrenamiento de discípulos por parte de Jesús, que todos estos individuos tomaron como modelo, fue en realidad el entrenamiento no de discípulos nada más, sino de los apóstoles. Entonces nos preguntamos por qué en lugar de llamarle discipulado, mejor no le llaman ya con todo el descaro apostolado. No hubo ni hay sucesores de los apóstoles según la doctrina del Nuevo Testamento. Hermanos, como ya se indicó, no hay indicio de que podamos o debamos hacer lo que Jesús hizo en relación con los 12. Su elección y entrenamiento de esos hombres fue una circunstancia especial de una sola ocasión o de un solo periodo de la historia de la humanidad. Jesús tuvo muchos más discípulos que los 12. Sin embargo, los entusiastas del discipulado actúan como si los 12 hubieran sido los únicos a quienes Jesús discipuló. ¿Dónde está su modelo para los otros discípulos que no eran los 12? ¿Dónde está su modelo para todos los miles y millones que ha tenido discípulos Jesús desde entonces en la historia y antes de que existiera este movimiento en Crossroads y en Boston? Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos su uso de discípulos, nos damos cuenta que nada tiene que ver con lo que hace este movimiento, porque note lo que dice la Escritura acerca de ese término. Cuando vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 1, hermano Carlos, por favor, ¿cómo le llama la palabra a aquellos que eran seguidores de Cristo? ¿Cómo le llaman este pasaje? Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí en este pasaje, la Biblia le llama apóstoles. ¿Y cómo le llama en estos dos pasajes? Hechos 9:1 y Hechos 11:26, por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El uso de discípulo que hace este movimiento está aislado y elevado para querer decir
que esa persona a quienes ellos llaman discípulo es un súper cristiano. Pero el Nuevo Testamento no usa el término discípulo de esa manera. Todo lo contrario. Más bien, la Biblia comenzó llamando discípulos a los seguidores de Jesús, pero como vemos allí en Hechos 26, el nombre definitivo, y en griego se nota que es un nombre puesto por Dios mismo, es el nombre de cristianos. Bueno, en el movimiento Crossroads o el movimiento multiplicador se ve al revés. Ellos dicen que los cristianos son cualquiera que se ha bautizado, pero que discípulo es el que ha alcanzado un nivel superior. El Nuevo Testamento no habla acerca de esto. Después de Pentecostés, en la terminología del Nuevo Testamento, un discípulo es simplemente un miembro de la iglesia, un cristiano, es lo mismo. Es más, allí en este pasaje último de Hechos 11:26 se les llama igual la iglesia, se les llama los discípulos y se les llama cristianos y se refiere siempre al mismo grupo. Su idea de discipulado es que el compañero de discipulado mayor, porque recuerde que decía, toman el modelo de Jesús y quieren reproducirlo muchas veces. Entonces, el compañero de discipulado mayor debe controlar la vida del discípulo junior o menor. Esta relación se llamaba originalmente compañero de oración en Crossroads, pero fue cambiada a compañero de discipulado por Boston. El objetivo del compañero mayor es hacer que el compañero junior o menor dependa totalmente de él o de ella psicológicamente. Cuando esto se logra, el compañero junior se vuelve prácticamente incapaz de tomar la decisión más rutinaria sin consultar a su compañero de discipulado. El objetivo implicado en el compañero junior es convertirse en el clon del compañero mayor. Como ejemplo, voy a citar un boletín de la iglesia de Boston del 8 de mayo de 1987 en las palabras o en la voz de nuestro hermano Carlos, por favor. Line Green. Dice, Line Green fue mi compañera del discipulado por un tiempo y tuvo una gran influencia en mi vida. Mientras organizaba mis pensamientos para este artículo, no una, sino dos hermanas me preguntaron, ¿conoces a Line Green? Me recuerda mucho a ella. Me recuerdas mucho a ella, perdón. No hace falta decir que no necesitaba más convencimiento. Así como en la familia física nos volvemos como nuestros modelos parentales, en la familia espiritual adquirimos las características de aquellos a quienes seguimos. Gracias, hermano. Clones. Clones. Imagínense que las personas veían a un discípulo junior y le decían, oye, ¿te parece mucho un hermano que conocía allá que se llamaba tal? Ah, sí, de hecho, sí, él es mi discipulador mayor. Por lo tanto, yo soy idéntico a él o estoy tratando de ser idéntico a él. Para ellos eso era motivo de orgullo. Pero el dominio y control total de las vidas de los miembros de la iglesia por parte de otras personas es antibíblico y psicológicamente es poco saludable. Esta es una táctica de todas las sectas. Mediante las maniobras de discipulado se logra un control psicológico rígido y una esclavitud emocional. La gente de la iglesia de Dios ministerial, de Jesucristo e internacional, utiliza las mismas tácticas, solo que en mayor grado, si es posible. Como se verá en las siguientes citas de la Iglesia de Cristo en Boston, su boletín de la iglesia en adelante, solamente vamos a colocar la cita y al final la fecha de la publicación. La idea es que ningún pensamiento o idea puede ser retenido por el discípulo junior, escondiéndole a su compañero mayor de discipulado, y que cada aspecto de la vida de uno está sujeto a revisión. De hecho, dice ese boletín, fecha del 26 de abril de 1987, abro comillas, los corazones que están abiertos de par en par serán corazones expuestos sin rincones ocultos, cierro comillas. ¿Qué tan expuesto debe estar el corazón? Pues vamos a verlo claramente en el siguiente consejo. Mi hermano Carlos, por favor. La profundidad de la confianza y apertura con el compañero mayor que te está discipulando
debe ser a nivel de lo íntimo. Terry Moore, quien me discipuló en Santo Domingo, una vez me señaló que en 3 meses de nuestra relación de discipulado nunca le había pedido consejos sobre nuestra vida sexual. Aunque no había motivo de alarma, mi responsabilidad era mantener con Terry el mismo nivel de apertura que buscaba antes del matrimonio sobre la sexualidad y el control de la natalidad. No solo exigen conocimiento de los hábitos sexuales de sus parejas casadas, sino que también deben contarles todo acerca de sus noviazgos antes del matrimonio. Si no me cree, vamos a citar nuevamente el boletín. Adelante, por favor. Boletín del 25 de octubre de 1987. Entonces, ¿quieres salir de nuevo? Hazlo, pero no de inmediato. Obtén consejo y haz más que espacio entre esas citas. Al principio generalmente sal una vez al mes o cada 5 semanas y luego más a medida que la relación crezca. La manera correcta de avanzar en tu relación es recibiendo consejo. Obtén mucho de ello de tu líder de la iglesia de casa y de tu discipulador. Dios trabajará poderosamente a través de estas personas. Ese conocimiento de las cosas más íntimas de la vida de una persona otorga obviamente al compañero mayor un dominio psicológico completo sobre el sujeto. Y esa información sensible y confidencial se pasa a los superiores cuando es necesario para azotar al compañero junior y someterlo si se atreve a cuestionar una decisión o una orden de los líderes. El mero temor de que eso pueda suceder es suficiente para mantener a la mayoría de los compañeros juniors sometidos. Es una secta, es un culto. La importancia de la relación, proceso de discipulado se ve en el hecho de que es la base del control psicológico ejercido por los líderes sobre los sujetos. Si se elimina el control psicológico, el sistema se desmorona. Así que toda la existencia del culto de Boston y de sus derivados, sea la Iglesia de Dios Ministerial, sea el Ministerio Multiplicador, sea las semillas de no sé qué, todo eso depende del proceso del discipulado, que no es otra cosa que lavado de cerebro y control mental. La falacia bíblica del mecanismo de discipulado y su capacidad para convertir en un zombie a personas que antes eran personas racionales se observa en solo pocos pasajes. En unos cuantos pasajes podremos ver lo terrible, lo dañino y lo antibíblico que es esto. El Señor prohibió a sus apóstoles, de hecho, ejercer tiranía sobre sus hermanos o sobre los discípulos del Señor. Si vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, a ver, Mateo capítulo 20, los versículos 25 y 26, dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Si los hombres bajo la guía del Espíritu Santo no debían hacerlo, cuánto menos los hombres que no son inspirados. Los apóstoles debían y nosotros debemos hacer discípulos mediante predicar el evangelio, dice Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15 y 16. No esclavizando psicológicamente a otros hacia maestros humanos como si fuéramos pequeños cristos. Al único a quien debemos sujetar todo pensamiento no es a otro ser humano, dice 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hablemos también acerca de la jerarquía en este movimiento. La estructura de autoridad del culto de Boston es de forma piramidal. Tiene ancianos, diáconos, varios tipos de evangelistas, consejeras de mujeres, líderes de sector y líderes de zona. Esta lista puede parecer bastante inocente hasta que definimos cómo se relacionan esas personas entre sí.
han perfeccionado la doctrina de la autoridad del evangelista, es decir, que el evangelista o predicador es la máxima autoridad en la congregación. Ellos lo han llevado todavía a un nivel más afilado y el evangelista principal está en la cúspide de la pirámide en la congregación. Los otros evangelistas trabajan con él y bajo su dirección, al igual, escúchese bien, que los ancianos, los diáconos y todos los demás. Kip McKeon, el fundador de la iglesia de Boston, fue el evangelista principal allí desde 1979 hasta 1988, momento en el que se tomó un día y una noche para orar y ayunar con el fin de discernir la voluntad de Dios para él. Según él, abro comillas, Dios lo hizo obvio que él debía convertirse en un evangelista itinerante y discipulador del movimiento, es decir, un evangelista que recorriera el mundo y visitara todas las congregaciones, modestamente, comparándose, ya sabe con quién, con el apóstol Pablo, para poder visitar constantemente a las iglesias pilares en el mundo. Esto lo dijo en el boletín del 26 de junio de 1988. Sin embargo, con este movimiento no renunció a la autoridad en absoluto, declarando su intención de regresar a Boston con la suficiente frecuencia para continuar discipulando al nuevo evangelista principal y a los ancianos. Un avance que McKeon logró sobre el sistema de Lucas en Crossroads fue mantener todo el poder en sus propias manos, algo que Lucas nunca pudo hacer. Los ancianos de Crossroads continuaron manteniendo cierta independencia de Lucas, al menos lo suficiente como para, llegado el momento en que empezó a meterse en un pecado y otro, poder despedirlo. Los ancianos de Boston no, aparentemente estuvieron totalmente dominados por McKeon. La impresión al leer lo que él y los ancianos escribían es que él podía despedirlos a ellos en cualquier momento, pero que él no estaba sujeto a la rendición de cuentas ni ante ellos ni ante algún otro. Describirlo como un déspota religioso y un papa sectario no es una exageración. Supongo que un título apropiado para él ahora sería evangelista principal universal. Las consejeras de mujeres son también una especie de evangelistas para las mujeres y son esposas de predicadores o evangelistas. Cada líder de sector está a cargo de varias zonas y cada zona tiene un líder de zona. Los líderes de zona realizan la supervisión y el pastoreo que se supone deberían hacer los ancianos de la congregación. Hasta el 10 de marzo de 1990, cada zona estaba compuesta de varias iglesias de casa, como ellos le llaman a lo que los sectarios denominan como células, ¿sí? Que son como pequeños grupos que se reúnen como si fueran una iglesia para no reunirse en el local principal por algún motivo. Pero el concepto de iglesia de casa fue abandonado o descartado para 1990, así que no es un concepto en el que vamos a profundizar mucho porque ya no lo practican. El evangelista principal, como decíamos, está en la cima de la pirámide en este movimiento. Inmediatamente debajo de él están los ancianos, luego los coevangelistas y las consejeras de mujeres. El tercer estrato está compuesto por líderes de sector, líderes de zona y ministros. Todos desde este nivel hasta la cima sirven como compañeros de discipulados superiores, es decir, son parte de la jerarquía. Todos ellos tienen seguidores, todos los ancianos, todos los diáconos, todos los líderes de sector, todos los líderes de zona y todos los ministros. Todos ellos tienen sus discípulos junior y nuevos convertidos que, bueno, le lleva a la parte peor porque son los esclavizados quienes deben obedecer sin cuestionar a sus superiores y esperan avanzar en las filas hasta el punto de salir del fondo, de modo que puedan convertirse en compañeros superiores y poder decirles a otros entonces qué hacer. Incluso un novato en su conocimiento de la organización de la Iglesia del Nuevo Testamento puede ver las fallas de esta superestructura. Los ancianos tienen la supervisión de el rebaño en el que Dios los ha puesto como evangelistas, y podemos ver eso en Hechos capítulo 20, versículo 28. Todos los miembros
de cada congregación, incluidos los evangelistas, deben obedecer y someterse a los ancianos de dicha congregación. Lea Hebreos capítulo 13, versículo 17. La pirámide del movimiento de ministerios multiplicadores es similar y tan pecaminosa como la pirámide católica romana con su papa, cardenales, arzobispos y sacerdotes. Otra de las doctrinas o prácticas dentro del movimiento es la estructura universal del movimiento multiplicador. Como es su jerarquía, su estructura universal tiene una forma piramidal. Boston, la iglesia madre en los 80, estaba en la cima con Kip McKeon en la cúspide de la iglesia de Boston y por ende en la cúspide de su estructura universal, es decir, era un papa. Inmediatamente debajo de Boston había una capa de iglesias llamadas iglesias pilares en los Estados Unidos. Cada una de estas tenía responsabilidad sobre varios estados. En países extranjeros, a veces sobre varias naciones. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco, Estados Unidos, supervisaba todo el sureste de los Estados Unidos. Otras iglesias pilares de los Estados Unidos eran Nueva York, Atlanta, Chicago, Denver y San Diego. Bajo las iglesias pilares estaban las iglesias de ciudades capitales, situadas en las capitales de los respectivos estados o naciones. Más abajo en la pirámide están las iglesias de pequeñas ciudades y al final están las iglesias rurales. Solo Boston elegía a las iglesias pilares y sus territorios. A través de su seminario evangelístico, cada agosto, llamaban a sus devotos de todo el mundo para asignar a quién ir o a quién iría a dónde, qué hará y cuándo lo hará. Boston, por lo tanto, demostraba tener una sede centralizada y una jerarquía como qué, como todas las denominaciones. Boston arrasó con varias congregaciones de Crossroads, ironía del destino, quizá, en lo que llaman ellos reconstrucciones, moviendo personas como peones de tablero de ajedrez. Cuando Boston se mudó para, por ejemplo, reconstruir la iglesia de Atlanta en 1987, algunos de los evangelistas y miembros se resistieron. Así que Boston tomó lo que pudo y procedió. Cuando se mudaron para reconstruir San Diego en diciembre de 1987, su toma de posesión o toma de control, a pesar de que dicen ellos que no hacen eso, y la reorganización del personal se explicó de la siguiente manera. Mi amado hermano, por favor, compártanos esta lectura. La iglesia de Boston no estará encima de la iglesia de San Diego, pero Tom Brown de Boston continuará discipulando, dando orientación y dirección a su Timoteo, Bruce Williams. Bruce discipulará y continuará entrenando a los ancianos, Tito 2:2, quienes dirigen los asuntos de la iglesia, 1 Timoteo 5:17. Alabamos a Dios porque los Gordon, Ferguson, se trasladarán a Boston para continuar su entrenamiento. La dirección de Boston está enviando a Bruce y Robin Williams, asistidos por Dave y Kathy Eastman, para reemplazar a los Ferguson y Masurskis. Wow. Boston estableció un sistema centralizado de certificación y ordenamiento para sus evangelistas que eran enviados a las iglesias satélites. En relación con la reconstrucción de la iglesia de Berkeley, California, que se ordena trasladar a San Francisco, McKeon emitió las siguientes palabras. Mi hermano, por favor. Agosto de 1988. Los evangelistas y consejeras de mujeres renunciarían y se convertirían en pasantes. Por lo tanto, cuando sean nombrados en el futuro, serán reconocidos en Boston, así como en nuestras plantaciones de iglesias como Bombay o Nueva York. Preveo que esto ayudará a formar un estándar uniforme de reconocimiento en todos los ministerios multiplicadores. Incluso un neófito en las escrituras debería saber que no hay absolutamente ninguna estructura organizacional universal
en el Nuevo Testamento. Cada congregación debe tener su organización local con ancianos, como podemos verlo en la Escritura, en pasajes como Hechos 14:23. Este pasaje dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí está la doctrina de la autonomía congregacional. No puede existir una escuela de predicación dándole instrucciones a las iglesias ni tomando decisiones sobre las iglesias. No puede existir una iglesia de ciudad tomando decisiones sobre iglesias rurales solo porque es que nosotros las establecimos a través de nuestros colaboradores y por eso tenemos derecho. Negativo, negativo. O una iglesia americana sentir que puede llegar a una iglesia rural o de alguna ciudad en nuestros países y dar órdenes sobre quién va a predicar, cómo se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pasando por encima del liderazgo local. También dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, no los rebaños, sino el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí está hablando con los ancianos de Éfeso. Ellos estaban solamente sobre el rebaño en que los había puesto el Espíritu Santo. ¿Y cuál era ese? El que acabamos de mencionar, el de Éfeso. Cada ancianado tiene la responsabilidad y autoridad solo en su congregación local, solo en su rebaño. Esta independencia y autonomía congregacional ha sido reconocida durante mucho tiempo por los hijos de Dios fieles como la salvaguarda de Dios contra la apostasía universal y simultánea. Es decir, gracias a la autonomía, cuando se pervierte una iglesia de Cristo, no se pervierten todas. Pero si nosotros fuéramos una superestructura universal y se corrompe la cabeza, todo se corrompería hacia abajo. En un sistema como el de Boston, para ser más específico, con central, con jerarquía y certificación de sus evangelistas, debido a que la sede central es corrupta, cada iglesia satélite se ve infectada o afectada y de manera inmediata. Los líderes de Boston saben que su configuración o su organización es antibíblica, por lo que a medida que su concepto de estructura universal evolucionaba, emitieron varios artículos en su boletín del año 1987 llamando la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la autonomía congregacional una falsa enseñanza. Otra práctica tiene que ver, como ya mencionaba, con el concepto de iglesia de casa. En 1984, cuando Boston superó los 1,000 miembros, decidieron dividirse en iglesias de casa, abro comillas, para mantener una sensación de iglesia pequeña. Este fue el boletín, o esto salió en el boletín del 25 de marzo del año 90, el día que este servidor cumplió años. Elogiaron mucho el pequeño libro engañoso y herético de un señor llamado Alvin Jennings, que se llama el libro ¿Cómo crece el cristianismo en la ciudad? Boston adoptó la idea de Jennings de que la única disposición bíblica era deshacerse de toda propiedad de la iglesia y reunirse en las viviendas de los miembros. Se centraron en las pocas veces aisladas que menciona el Nuevo Testamento que la iglesia se reunía en la casa de alguna familia o en la casa de alguien y crearon un modelo exclusivo de esto, lo cual, por supuesto, no lo es. La iglesia de Boston se reunía en locales alquilados las mañanas del domingo y el resto de sus reuniones durante la semana eran en estas iglesias de casa, que sumaban más de 80 en el momento en que suspendieron esta práctica. Estas iglesias de casa eran entidades separadas con sus propias identidades, funcionando prácticamente como congregaciones en sí mismas, aunque no eran autónomas, sino que respondían a McKean y a los ancianos de Boston. Esto, al igual que su estructura piramidal universal, viola la autonomía de la congregación, la autonomía bíblica de la congregación local. Su disposición exclusivamente bíblica, entre comillas, de iglesia de casa resultó ser un medio descartable cuando comenzaron a perder el control sobre alguno de sus miembros, como lo admitió uno de sus ancianos llamado Albert en ese mismo boletín del 25 de marzo de 1990.
Finalmente desecharon a las iglesias de casa, que tenían unas pocas docenas de miembros cada una, a favor de lo siguiente. Dijeron en el boletín, en el mismo boletín, la zona con un promedio de 150 a 300 miembros se convierte en la unidad básica de la iglesia y la unidad de la iglesia de casa ya no se usa. La zona, de hecho, funcionará como iglesia de casa como en la Biblia. Sus zonas incluso cruzaron las fronteras estatales hacia New Hampshire y Rhode Island. Con un poco de imaginación podrían tener no solo la Iglesia de Cristo de Boston, sino la Iglesia de Cristo de New England, todo bajo un solo cuerpo de ancianos. En lugar de reunirse cada domingo por la mañana en el Boston Garden, como antes, se reunían solo un domingo al mes, con todas las demás reuniones realizándose en aquellas iglesias de zona, llevando así el concepto de asamblea dividida, que también es otra falsa doctrina que ha surgido por allí, que en algún momento estudiaremos. Estas iglesias de zona eran mucho más parecidas a congregaciones individuales autónomas normales que aquellas iglesias de casa, pero aún estaban bajo un solo cuerpo centralizado de 3 ancianos, es decir, los de Boston. Estas zonas tenían límites rígidos con varias zonas formando un sector rígidamente definido. La única diferencia básica que veo entre esto y las diócesis y parroquias católicas romanas o las estacas, si así le llaman, y barrios mormones es la terminología, pero la práctica sectaria apóstata es exactamente la misma. También debemos hablar acerca del bautismo y el discipulado, porque ellos practican lo que llaman el bautismo de discipulado, originalmente llamado bautismo de señorío, bajo el antiguo régimen de Crossroads. No están satisfechos con que alguien esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo como Hijo de Dios y ser bautizado en agua para ser salvo, como son los requisitos del Evangelio expuestos en Hechos 2:38 y Romanos 10:9 al 10. Ellos agregan su propio requisito, afirmando que el candidato debe someter completamente su voluntad en ese acto. Por supuesto, esto es lo que uno debería hacer en referencia a Cristo en el acto del arrepentimiento. Sin embargo, la sumisión que Boston requiere es a su propia versión de lo que Cristo requería de sus discípulos, canalizada a través de sus propias mentes corruptas. La completa sujeción y sumisión que requieren es hacia ellos mismos y no hacia Cristo. Boston no aceptaría bautismos de lo que llaman iglesias de Cristo tradicionales, que así es como nos describen a todas las iglesias que no concordamos con ellos. Todos estos deben ser rebautizados para entrar en la secta. Algunos observadores estiman que estos rebautismos representan hasta la mitad de sus tan alardeadas cifras de muchos bautismos. También este movimiento comete graves errores respecto a la doctrina del Espíritu Santo. La terminología del movimiento está generosamente impregnada de expresiones pentecostales como el liderazgo del Espíritu Santo. Soy enviado por el Espíritu Santo. Este es el movimiento del Espíritu. Luego te dicen, para estar llenos del Espíritu debemos orar por el Espíritu. Luego te dicen, llamado por el Espíritu para entrar en el ministerio de tiempo completo durante unas temporadas que agarran para hacer ayuno. Mientras nos enfocamos en lo espiritual, qué mejor momento para que el Espíritu Santo nos guíe a la decisión correcta, dijeron en otro lugar. Obviamente creen en alguna guía directa o inmediata del Espíritu Santo aparte de su palabra. Al igual que los pentecostales, tienen un enfoque puramente subjetivo de la dirección del Espíritu Santo. Es decir, que el individuo dice, ahorita me está guiando el Espíritu, pero no se puede comprobar que sea el Espíritu porque es algo del individuo, es simplemente subjetivo. Si lo que hacen funciona, entonces fue el Espíritu Santo quien los guió. Si no funciona, simplemente dicen que no prestaron atención al Espíritu Santo. Ellos utilizan la práctica pentecostal de levantar las manos durante las oraciones y los cantos en sus asambleas ya están acompañados de instrumentos y aplauden el sermón de sus predicadores.
Y bueno, también podemos hablar brevemente de algunos otros conceptos y prácticas. Los ministerios multiplicadores se caracterizan por una extraña combinación de dos cosas que parecerían contradictorias, como son el legalismo y el liberalismo. El legalismo es querer imponer más de lo que el mismo texto dice. Y el liberalismo tiene que ver con que no te importe nada en realidad de lo que dice el texto. Así que estos señores, pues, por el legalismo exigen una regimentación y una estricta adhesión a los métodos y tácticas de los líderes del movimiento. Es un sistema de obras meritorias que requiere obediencia ciega e incuestionable. Pero al mismo tiempo son liberales, como se indica en su concepto de autoridad del Nuevo Testamento en varios puntos, como ya lo hemos descrito. Las personas en este movimiento, como en todos los cultos, siempre han sido conocidas por su gran entusiasmo por el trabajo, es decir, el trabajo autorizado y asignado por sus maestros o sus amos humanos. Lo mismo se puede decir de los testigos de Jehová y de los mormones. Su espíritu de evangelización mundial es positivamente malvado, porque el mensaje que están predicando es corrupto y lleva a perdición. Se refieren a sí mismos como iglesias restauradoras, el remanente, y a nosotros nos llaman iglesias convencionales o iglesias tradicionales. Han descartado todas las iglesias de Cristo que no son como la de Boston, como se puede ver tanto por sus declaraciones explícitas como por su febril plantación de iglesias en lugares de todo el mundo, donde la iglesia ya existía desde hacía décadas, incluso afirmando en algunos casos que no existe una verdadera iglesia en esos lugares. Tanto en Estados Unidos como en el extranjero, ese ha sido el fenómeno. Adoptaron la iglesia cristiana como su nombre cuando se trasladaron a Singapur hace algunos años, habiendo sido advertidos por hermanos fieles de este culto. Las autoridades de Singapur les tenían ya bloqueada la entrada, pero los hábiles, los astutos, cambiaron su nombre a Iglesia Cristiana y de esta manera lograron entrar al país. Ellos se imaginan a sí mismos como una élite espiritual que son especialmente bendecidos por Dios, como lo demuestra el rápido aumento de sus números. El viejo síndrome de debemos estar haciéndolo bien o no estaríamos creciendo tan rápido. Y bueno, ese lema es el lema también de los pentecostales, de los bautistas independientes y de muchos otros, incluidos algunos de nuestros hermanos más liberales. Podrían aprender incluso de sus queridas Biblias, adoran la nueva versión internacional, que está llena de errores, pero allí podrían leer que las grandes multitudes siempre han estado del lado del diablo, no del Señor. Constantemente parlotean sobre tomar el mundo para Cristo, pero Él nos dijo que lleváramos el Evangelio a todo el mundo, con la advertencia de que solo unos pocos lo abrazarían, lo aceptarían y que más bien la mayoría o los muchos preferirían la perdición. Muestran una gran arrogancia y egotismo, porque su boletismo está lleno de palabras como impresionante, poderoso, valiente, fantástico, asombroso, emocionante, todas en referencia a sus humildes esfuerzos, por supuesto. La cita de McKeon en su boletín trimestral del discipulado bíblico es ilustrativa de ese ego que tienen. Note particularmente cómo disocia Boston del movimiento de restauración. Hermano Carlos, por favor. Nuestro movimiento de Dios se habrá vuelto más amplio que el movimiento de restauración que en su época se limitó principalmente a Gran Bretaña y los Estados Unidos. En realidad, el movimiento de Dios del que somos parte ha ido incluso más allá del impacto del movimiento de la Reforma, que se centró en gran medida en Europa, primavera de 1987. Gracias, hermano. Keith McKeon exigía casi la reverencia de un Dios, como se puede ver en las siguientes citas. Abro comillas. Agradezco a Dios diariamente que Keith McKeon haya tenido la valentía de llamarme a dejar lo que estaba haciendo y a quienes amaba para seguirlo a él mientras él seguía a Cristo.
Boletín del 24 de mayo de 1987. Otra persona, abro comillas, Kip McKeon ha sido levantado por Dios para liderar este ministerio y su impacto mundial. Cierro comillas. Boletín del 27 de diciembre de 1987. Es más, la esposa de Robert Gempel, un anciano de Boston, escribió lo siguiente, abro comillas, por último, pero no menos importante, quiero agradecer a mi esposo y su colega Albert y a mi héroe en la fe, Kip McKeon, por su amor y visión para todas las mujeres. Cierro comillas, boletín del 15 de marzo de 1988. Obviamente él tenía el poder y la adoración completa de sus discípulos en esa época, pero era un simple hombre y como otros que han permitido que personas engañadas los conviertan en pequeños dioses de lata, algún día caería y cayó, como cayeron Chuck Lucas, Jim Baker, Jimmy Swaggart, David Koresh y muchos otros. De hecho, les comparto aquí la carta original o una imagen de la carta original de la caída de Kip McKeon. Note lo que dice, voy a traducírsela. Dice, es con gran pesar que escribo esta carta para notificar a todas las iglesias que el doctor Kip McKeon se retirará y jubilará como el evangelista de misiones mundiales para las iglesias cristianas internacionales. A partir de hoy ya no dirigirá nuestra familia de iglesias. Desde 2007, nuestro querido hermano Kip se ha dedicado a construir la familia de ICC desde una iglesia en Portland, Oregon, hasta ahora 160 congregaciones en todo el mundo con más de 12,000 discípulos. Desafortunadamente ha tenido un desliz espiritual y dedicará tiempo a necesidades personales y familiares. Con el pleno apoyo de los líderes de los sectores mundiales y siguiendo el plan de sucesión acordado, Linda y yo, o sea, la esposa del que escribe, y yo aceptamos humildemente el rol de evangelista de misiones mundiales y líder del Ministerio de Mujeres, respectivamente. Continuemos mostrándole a Kip y Elena gran respeto y amor de todo corazón por todo su trabajo. Por favor, manténganlos en sus oraciones y respeten su privacidad durante este proceso de sanación. Somos una familia hasta el final. Y note cómo Kip McKeon y su esposa pierden el liderazgo y lo toman este señor y su esposa también. Colocan a parejas de esposas sobre congregaciones, como se puede ver también en la siguiente cita. Mi amado hermano, por favor. Y con esto ya vamos terminando, hermano Carlos. El micrófono está cerrado por si está leyendo. Ahora sí, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Frank y Erika King, quienes han codirigido el trabajo en París con los Turnbull durante el primer año, estarán dejando París para ir a Berkeley, California, y servir a esa iglesia como su evangelista principal y consejera de mujeres. Tom y Ann Turnbull, quienes han tenido un año muy fiel y emocionante en París, ahora dirigirán la iglesia únicamente como evangelista principal y consejera de mujeres. Boletín del 16 de agosto de 1987. Esta táctica autoritaria demuestra tanto como cualquier otra cosa su total desprecio por el modelo y la autoridad bíblicos, porque esto se opone a la dirección bíblica de los ancianos de la iglesia local. Ya no dirigen los ancianos, sino que dirige aquella pareja que haya sido seleccionada por el líder mundial. Cuando la Biblia habla de ancianos pastoreando el rebaño. También se opone a la enseñanza bíblica acerca del papel de la mujer, como en 1 de Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, entre otros pasajes que podríamos mencionar. En conclusión, mis amados hermanos, estos pocos elementos son solo un breve resumen de algunos de los graves errores del movimiento del discipulado o de los ministerios multiplicadores, particularmente de la encarnación de este movimiento en lo que fue la Iglesia de Cristo de Boston y lo que hoy es la Iglesia de Dios Ministerial de Jesús Internacional.
Ellos se ven a sí mismos como elegidos y ungidos especialmente por Dios, distintos de la iglesia del Señor que fue restaurada hace más de 200 años. Con este punto de distinción, sí estoy totalmente de acuerdo con el movimiento multiplicador. Los precursores de Boston eran miembros de la iglesia que se desviaron en su doctrina y práctica al construir el movimiento de Crossroads. Pero la iglesia de Boston se alejó mucho de ser simplemente unos pocos hermanos desorientados, declarándose abiertamente una entidad distinta de la iglesia de Cristo. Reconocemos libremente que están tan lejos de la doctrina y la práctica del Nuevo Testamento que ya no son nuestros hermanos más que lo fueran los metodistas, los mormones o los Mooney, a pesar de su uso ilegítimo del nombre Iglesia de Cristo durante sus primeros años. Ellos merecen la misma exposición a la luz de la verdad que cualquier otro sistema de error, como podemos leer en las órdenes de nuestro Señor en cada uno de los pasajes que aquí citamos en pantalla. Hasta aquí, mis amados hermanos, nuestra lección número 24. Hasta aquí nuestro curso sobre cultos modernos, sectas, denominaciones, movimientos y religiones mundiales. No tengo palabras para agradecer tan infinitamente como se han quedado con este servidor durante tantos meses, decía, estudiando sobre todos estos grupos, esperando que este curso sea de gran, pero de gran ayuda y edificación en nuestra labor evangelística y en nuestra labor de edificación para la iglesia. Editaré el material para estárselos compartiendo esta semana en formato PDF, de manera que lo puedan imprimir y lo puedan utilizar. Recuerden que todos estos materiales pueden utilizarlos libremente, copiarlos libremente para que lo tengan también hermanos que son obreros de la congregación y que necesitan también prepararse en estos puntos o temas. Así que, mis amados, que el Señor nos siga bendiciendo ricamente. En la semana estaremos notificando en la pestaña de comunidad en el canal de YouTube y en el grupo de WhatsApp cuál será entonces nuestro siguiente curso bíblico. Por lo demás, recuerden también las personas que están viendo este video ya luego, no en vivo, sino luego a través del canal de YouTube, siempre regalarnos su me gusta, siempre compartir el video en sus redes sociales con sus amigos y de esta manera pues apoyar para que el mensaje llegue cada día a más personas. También hacer algún comentario, el que usted guste, y eso ayuda mucho, como digo, a que YouTube vea que el video ha logrado mucha audiencia y busque promoverlo más y más. Eso es lo que se quiere, que la palabra llegue a la mayor cantidad de personas posible. Un abrazo y Dios les siga bendiciendo.